¿Qué onda, gente? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería hacer este video con estas diapositivas debido a que a lo largo, ¿no? del tiempo de empezar a acompañar y laburar con hongos, tanto desde la experiencia hasta ahora acompañando con micros y todo en general, surgen un montón de preguntas, dudas, con respecto a los hongos, al uso, a los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi perfil tengo un documento con, con cosas detalladas, ¿no? Con puntos que vamos a ver acá, que voy a hablar acá en esta diapositiva, en estas diapositivas. Pero bueno, además del documento, me parecía interesante hacer algo más audiovisual, que por ahí es más interactivo, la gente le copa más que leer un documento de 7 hojas. Quizás hablado es un poco más entretenido, fluido. Bueno, los temas a tocar que puse son introducción y marco, intención y vínculo con los hongos, registro y autoobservación, microdosis, macrodosis, alimentación, salud y seguridad, integración y cierre. Bueno, como primero tenemos una introducción general, un marco. Los hongos datan, así como un montón de plantas, datan su uso hace miles de años. De hecho, un primer registro que hubo de los hongos así en dibujo es hace 5.000 años. Hace un montón. Después, con el largo del tiempo, claramente hubo más y más registros. Y su uso se fue expandiendo de a poco. Si vamos a lo primero, siempre fue un uso de las culturas nativas, de los pueblos originarios, para conectar con lo que es la espiritualidad, con la naturaleza, con uno, con la comunidad. Lo que pasó primero fue que en la colonización hubo una persecución y una prohibición de todas estas plantas y los hongos, con lo cual ahí fue la primera vez que el uso quedó relegado a estas comunidades, como a un círculo muy cerrado de estas comunidades nativas. Así que eso fue como lo primero. Después, más adelante, luego pasada la colonización, a mediados del siglo XX, empezó a proliferar, a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, como una investigación bastante más fuerte. De hecho, en 1958 Hoffman fue quien sintetizó el ácido lisérgico, o sea, el LSD, que lo sintetizó de el hongo del cornezuelo. Y más adelante también fue quien sintetizó, o sea, aisló la psilocibina de forma sintética del hongo. Más o menos, no voy a mentir, no me acuerdo, no sé exacto de la fecha, pero a mediados del siglo XX empezó una gran prohibición contra las drogas, con la cual ahí se metieron dentro de la misma bolsa heroína, cocaína, hongos, ayahuasca, MD, qué sé yo, un montón de cosas que quedaron todas en la misma bolsa. Con lo cual ahí todo lo que era la investigación de psicodélicos, plantas maestras, etcétera, o más que nada psicodélicos, toda esa investigación quedó cortadísima y quedó pero prohibido de un montón de lugares del mundo. Hasta hoy en día el uso, hay un marco ilegal en un montón de lugares con respecto al uso de estas plantas, de los hongos. Hay un marco legal religioso en algunas partes donde se avala y es legal el uso de estas sustancias. Por ejemplo, con la ayahuasca está el Santo Daime, que está dentro de un marco religioso, con lo cual está avalado el uso, ¿sí? Más dentro de las comunidades y eso. Pero son como casos muy puntuales, si no, en lo general del mundo son sustancias prohibidas. Pero bueno, hoy en día vemos, por suerte, de vuelta una creciente investigación, hasta acá en Argentina, del uso, de los beneficios sobre la salud de las personas, ¿no? Beneficios emocionales, mentales, a nivel entorno, cómo llevamos la vida, lo cual
me parece genial. Y el uso hoy en día no está relegado solo a comunidades nativas, sino también a personas de manera individual que por alguna razón se acercan a los hongos, los llaman de alguna manera, ¿sí? Tienen alguna intención, algo que elaborar, ya sea emocional o creativo, o con respecto a sus vínculos que quieren de alguna manera desenmarañar. Así que me encanta, a la vez que es muy importante el uso responsable. También en parte de este video, de esto que estoy diciendo, es no solo dar un punteo de información de cosas, sino poder hacer un uso responsable, ¿sí? Porque más allá de que es hermoso, que está proliferando esto por un montón de partes del mundo y está muy abierta la sociedad, o muchas personas por lo menos están abiertos a esto, que haya un uso responsable, que no se vuelva una cosa así de consumismo, capitalismo asqueroso, que decís, loco, esto tiene una intención, tiene un propósito, está bueno cuando nos acercamos de cierta manera y no solo cuando lo hacemos porque como quien agarra una sustancia y se droga y quiere adormecer las cosas, porque no es así, es todo lo contrario. O sea, con estas plantas, con los hongos, es todo lo contrario, no vas a adormecer las cosas, al contrario, te van a aflorar un montón de cosas que estaban acá atrás en el inconsciente o en el cuerpo, bastante abajo. Entonces es súper importante el uso responsable. Pues no solo para tu salud física, mental, emocional, sino que tenés un compromiso con vos. Me parece una falta de respeto el uso indebido o exagerado de cualquier cosa, ¿no? Me parece como esto, una falta de compromiso, más que nada con nosotros, ¿no? Y en cómo tomamos las cosas que utilizamos. Eh, hay una diferencia entre el uso recreativo y el uso más consciente o quizás enfocado o intencionado. Y no voy a decir, che, está mal el uso recreativo, porque sería un poco hipócrita de mi parte, porque yo la primera experiencia, o por lo menos las primeras 2, 3 experiencias que tuve con hongos, fue así, acercándome de manera más recreativa, sabiendo lo que eran, porque antes, nada, me informé, hola, ¿qué es esto? Pero sin una intención tan clara, como algo más recreativo, como a ver dónde me lleva. Entonces, me parece también interesante ese uso, pero quizás esto no es tan enfocado, se va a dispersar más la información y la idea es que no quede en un viaje, en una experiencia y uy, qué volado que estuve, mirá qué bueno esto, porque es mucha información y eh, está bueno aprovecharla para nuestro uso, eh, para nuestra mejora, para nuestra creatividad, etcétera. La psilocibina y la serotonina, otro punto, quizás más técnico, que hoy en día se sabe con más certeza que la psilocibina y la serotonina tienen dos estructuras moleculares muy parecidas, con lo cual la psilocibina se conecta a los receptores de serotonina de nuestro cuerpo. Y hoy en día se utiliza mucho para tratamientos de depresión o algunos temas de salud mental, porque son antidepresores naturales, ¿no? Y quizás no, y bastante más amables que fármacos sintetizados que tienen millones de contraindicaciones, que si te tomas una pastilla te cae mal, que si te pasas de la pastilla te puede hacer otro efecto. Es un approach mucho más amable y es por eso que el tecnicismo, ¿no? de la psilocibina, que se une con los receptores de serotonina. Y bueno, por último, que no es una solución mágica, que es una herramienta como todo en realidad. Te abre una puerta, pero después está en vos un trabajo interno y en el día a día para integrar toda esta información por la cual llegaste y poder generar estos cambios, ¿no? Como que a partir de que ahora viste las cosas o sentiste las cosas de diferente manera, bueno, ahora sostengámoslo y hagámoslo, bajémoslo a tierra, hagámoslo realidad, ¿no?
ya sea el caso que sea que te acerques, por el cual te acerques a los hongos. Luego, intención y propósito. Bueno, esto es un poco más o menos lo que hablaba. ¿Por qué me acerco a los hongos? Me parece muy importante el por qué me acerco a los hongos. Y la intención como eje y brújula. Por ejemplo, la primera vez, esto no lo supe quizás hasta más adelante, cuando empecé a ir a retiros, a distintos retiros, que me dijeron, che, escribí por el tema por el cual te estás acercando a este retiro, ya sea de hongos o de alguna otra medicina, porque de esa manera es poner el foco, ¿no? Hacer como un embudo en lo que estamos laburando. Puede ser algo emocional, algo vincular, algo creativo. De alguna manera es como vas escribiendo por qué te acercas ahí, che. Bueno, tengo un mambo con esta persona, me pasa esto. De alguna manera es como sacarle capas a la cebolla, ¿sí? Como para quedarnos con el corazón y cuando lleguemos, ¿no? Al uso, al protocolo de microdosis o al retiro de macrodosis, por lo menos tener esto, no solo pelada la cebolla, sino como un poco más claro y amplio todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Por el cuerpo, por la cabeza, o sea, físico, mental, emocional. Está bueno escribir todos esos puntos. Entonces, ahí es donde se distingue quizás un objetivo más enfocado que este uso más recreativo, más desde la curiosidad, que también es válido, pero por ahí esto nos va a aflorar cosas que estamos pasando en el momento y esto no tiene un foco, quizás es mucho más disperso y quizá a la hora de integrar van a ser mucha info, muchas cosas. Y bueno, la importancia del compromiso personal, ¿no? Con respecto a la intención, al propósito, cómo nos acercamos, como vuelvo a insistir, esto del compromiso personal y responsable, consciente de por qué nos acercamos, cómo nos acercamos. Y a esto le sigue, bueno, el registro y la autoobservación. Que el registro y la autoobservación es antes, durante y después. O sea, para mí es fundamental en todos los casos. Antes, durante y después. El registro como parte activa del proceso, incluso los días síntomas, por ejemplo, acá refiriéndose a protocolo de microdosis, está bueno registrar todos los días. Esto incluso los días que no hay toma, porque las microdosis van con un protocolo de algunos días de toma y otros no. Pero incluso los días que no hay toma, hay cosas que se siguen movilizando. Así que es súper importante poder poner en palabras todo lo que estamos sintiendo en el cuerpo, los pensamientos que se nos vienen, o físicamente si tenemos alguna dolencia o malestar que se nos está marcando. Porque además, cuando terminás, ya sea el proceso de microdosis o después de un retiro de macro, no sé, de unas semanas después de escritura, de bajar todo esto, ves para atrás todo el registro, podés recapitular e ir uniendo cabos. Realmente es muy importante el registro escrito de las cosas. Después, obvio, hay un montón de otras actividades y cosas para poder integrar, ¿no? El después, pero hago hincapié en la escritura, que es una súper herramienta y en todo momento de un protocolo de micro, de un retiro de macro, ya sea de hongos o de cualquier planta sagrada, ¿sí? O sea, como hago la generalidad, porque el registro va a servir en cualquiera de estos, no solo con los hongos. Bueno, sacar capas de llegar al núcleo, es lo que estaba hablando antes. Y está bueno tocar estas áreas de observación, en lo posible como que sea lo más completo. Desde la parte física, emocional, mental, creativa y lo que es vínculo hacia entorno. O sea, todo lo que es por dentro y también el entorno, todo lo que nos rodea, nuestros vínculos. Está bueno escribir todo. O sea, cuanto más completo, mejor. Y es algo que, si lo sostenés día a día, después es algo que lo haces habitual. Y también hablando, más allá del registro antes o durante y después de un retiro o una micro, escribir y el registro escrito para mí sirve toda la vida, para cualquier cosa. Pero bueno, es muy importante, muy importante. Ahora vamos con microdosis. ¿Qué son? Bueno, las microdosis son
dosis, esto, subperceptivas, o sea, es un 10% de lo que sería una dosis de macro. Por ejemplo, una dosis de macro es a partir de los 2 gramos para arriba. Una microdosis es un 10%, así que es un 0,2. Generalmente las micro son entre 0,2 y 0,5 gramos. Vienen así en píldoras, como están en la imagen. O si vos cultivás eso, los hongos, no necesariamente hace falta en píldoras. Podés molerlos o pesarlos en una balanza y consumirlos. Estas microdosis no generan un viaje psicodélico, por así decir. Son cambios muy sutiles que vas a sentir los días de toma, incluso los días de no toma. Vas a seguir sintiendo una movilización de cosas, pero vas a sentir cosas muy sutiles en cómo, tanto en lo físico, a mí todo lo que es esto me pega mucho en lo físico, como escuchar mucho al cuerpo, los pensamientos, cómo ves el día a día, cómo llevas el día a día. Son cosas muy sutiles, pero que no alteran tu rutina cotidiana. No es que vas a tomar una microdosis y te vas a tener en el sillón y estar mirando el techo 5 horas porque no podés hacer nada. No. La finalidad es quizás que no sea tan fuerte, que no sea una macro quizás todo de golpe, y de esta manera es como que vas sacando capas de a poquito, como esta flor que se va abriendo de a poco, desenmarañando de a poco. Está bueno para mí si no querés hacer una macro, si quizás no te interesa hacer un viaje de macro, un retiro, pero una microdosis a la larga va a tener efectos, va a surgir lo mismo, ¿no? En una macro y en una micro. En una micro lleva más tiempo, por supuesto, porque son dosis subperceptivas y van con un protocolo. Entonces, quizás estás 1 o 2 meses donde se van abriendo todas estas puertas, todos estos pétalos, y van surgiendo cosas nuevas. No es lo mismo que vas a sentir la primera semana que la tercera semana. Quizás hay cosas que en la primera semana estuvieron re presentes y en la tercera semana nada, te fuiste por una tangente, se fue por otra cosa. O quizás de repente vos escribiste y enfocaste, ¿no? El empezar el protocolo, la microdosis con una intención, pero luego te va llevando por otro lado. O sea, los hongos te van llevando por otro lado y van surgiendo otras cosas quizás por detrás de eso que estabas enfocando. Entonces, nada, va muy al inconsciente, va muy a emociones reprimidas, lo cual me encanta porque con los hongos afloran muchas cosas inconscientes, muchas emociones reprimidas, lo cual puede ser un gran temor para mucha gente, pero creo que no hay nada más copado de poder sentir y darse cuenta de sus emociones, por más chotas que sean enojo, tristeza, frustración. De alguna manera te está marcando eso. Y bueno, ¿cuándo es recomendable? Tanto en una micro como en una macro es importante, ¿no? Hablar con la persona antes, para ver, esto igual lo voy a tocar un poco más en detalle más adelante, ver cómo está de salud, si toma alguna medicación, etcétera, etcétera, para saber si es viable o no, porque no siempre es viable. O sea, una micro y una macro, no, como cualquier cosa, no es apto para todas las personas. Depende cómo estés, no te va a hacer bien, o sea, va a ser contraproducente para tu salud física y mental, así que no está bueno. Está bueno saber cuándo sí y cuándo no, por eso es súper importante que si vas a hacer una micro o una macro, que si lo haces solo, informate muy bien, pero no es la idea. La idea es hacerlo acompañado, ya sea individual o grupal, y quien te acompañe poder que te haga estas preguntas. O sea, si te vas a acercar a una micro o una macro, que la otra persona no te las tire así nomás, no te tire las microdosis o te diga sí, venía, hacete el retiro así nomás, porque me parece bastante descuidado del otro lado. Y también saber cuándo estamos para o no. Después, beneficios, algunos de los beneficios de micro-macro, ¿no? Más allá de que hay beneficios generales, después cada experiencia es particular, ¿no? Pero bueno, claridad mental,
enfoque, mejora del estado emocional, esto de descomprimir emociones que están ahí estancadas en el cuerpo, reducción de patrones rígidos. ¿Por qué? Porque los hongos generan nuevas rutas neuronales. Así como se unen a los receptores de serotonina, generan más rutas neuronales de las que ya están activas. Es decir, nosotros para llegar del punto A y B usamos una ruta, pero ahora con los hongos de repente podemos observar que hay 5 rutas para llegar del punto A y B. Es por eso que hay, con esta metáfora lo que quiero decir es un cambio quizás de perspectiva en nuestra realidad, en cómo vemos las cosas, una reducción de patrones rígidos, ya sea quizás de algún hábito no sano, como fumar, como el alcoholismo. También hay mucha data que ayuda con el tema de adicciones, y también lo puedo decir desde primera persona que me ayudó mucho con el uso de marihuana, o sea, con fumar marihuana, como la reducción de su uso, mayor autopercepción también, como esto, autoobservación de, che, ¿qué estamos sintiendo? Che, me está pasando esto en el cuerpo, ¿dónde? ¿Cómo lo siento? Che, estoy teniendo estos pensamientos, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? Che, me están apareciendo estas cosas, como esto, una mejor autoobservación de lo que nos pasa en el cuerpo, en la cabeza, en las emociones, en todos lados. Y eso me parece espectacular, porque muchas veces llevamos la vida de una manera muy inconsciente en el día a día y no escuchamos cómo nos hablamos, lo que pensamos del otro, del entorno, qué siente nuestro cuerpo, cómo nos sentimos. Un montón de veces podemos fingir demencia, así que esto es no fingir demencia, prácticamente. Y bueno, apoyo en procesos terapéuticos. Es muy bueno porque ya hace un tiempo, hablando con una amiga que está con psicóloga, la misma psicóloga le dijo, porque ella tenía dudas si necesitaba como empezar algún tipo de terapia o algo con fármacos, y la misma psicóloga le dijo, che, mirá, me parece que con fármacos por ahí es como muy fuerte, te recomendaría hacer un protocolo, probar un protocolo de microdosis, lo cual me parece genial, que un psicólogo pueda, así como, pero que pueda darte la posibilidad de que tenga esta apertura, de decir, bueno, si quieres andar por fármacos, o si no también está esta otra opción. Obviamente el psicólogo le va a decir, acércate, anda con alguien que sepa acompañarte, que sepa hacerlo, ¿no? Que te los brinde bien, que cuide, ¿no? El cómo lo estás haciendo, que te pregunte si estás para o no. Y además, estando en un proceso con un psicólogo, es mucho mejor, porque puedes integrar mejor todo lo que estás viviendo. Así que re para procesos terapéuticos, si estás en psicólogo, es genial también. Bueno, no para todos, ¿no? Pero microdosis, ciclos y protocolos. Bueno, ciclos y protocolos. La microdosis se hace primero por protocolos, es decir, hay días de toma y días que no. No es que se toma todos los días. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera resistencia a la psilocibina bastante rápido. Con lo cual, si vos tomas todos los días, no sé, sí, por poner un ejemplo que tampoco es de microdosis, pero si tomás todos los días 1 gramo de hongos, al tercer día el efecto no va a ser el mismo. O sea, el cuerpo necesita un descanso, una desintoxicación para volver a tomar y que haga este efecto, ¿no? Que haga algo, porque si no, se genera resistencia. Por eso los protocolos, y también se hace en ciclos. Es decir, se hace como mucho de 4 a 8 semanas. Y hace, por ejemplo, 8 semanas de un protocolo, que hay distintos protocolos que ahora los voy a poner. Lo haces durante 4 u 8 semanas y después de ahí cortás 2 semanas o 4 semanas para que el cuerpo se limpie, se desintoxique y también poder, ¿no? Como integrar todo este movimiento que hiciste en 4 o 8 semanas, que no es moco de pavo, o sea, es un montón. Entonces está bueno, o sea, no es algo para hacer de manera
eh, ¿cómo se dice? Indeterminada. Es simplemente para ayudar un proceso de la persona, ¿sí? Si después de estas 4 o 8 semanas siguen habiendo cosas, qué sé yo, bueno, llegado al caso se puede volver a hacer, no sé, otro ciclo de 4 semanas. Pero bueno, la idea es que en estas 4 o 8 semanas como que se pueda movilizar todo esto. Y bueno, la pausa es parte del proceso para integrar, ¿no? Para que el cuerpo esto se vuelva a equilibrar, ¿no? Después de este movimiento sutil, pero que fue a lo largo de 4 o 8 semanas, que es bastante. Es como una macro que estás por ahí, en un retiro estás 8 horas. Bueno, después necesitas la pausa, boludo, para que se vuelva el cuerpo, la cabeza, el cuerpo, las emociones a eje, ¿no? Y poder integrar todo lo vivido. La importancia del seguimiento del protocolo, por esto mismo, ¿no? Para que no se genere resistencia, también para que haya una constancia, porque si no es como que esto perdés la constancia y por ahí este movimiento, este flow que hay, se va perdiendo. Y bueno, ritmo saludable para evaluar cambios y facilitar integración, también volviendo a lo mismo. Buscando el protocolo ideal, ¿no? Para que haya un ritmo saludable y también vos poder, en este tiempo de micro, ir evaluando cómo te vas sintiendo, ¿no? Que no sea tanto como para no poder tomar registro día a día, pero tampoco que sea algo mínimo que no te lleve a incomodarte, ¿no? Que no llegue a incomodarte tanto como debería, un poquito. Bueno, protocolos, hay protocolos súper conocidos como el de Fadiman o el de Statements, que, por ejemplo, el de Fadiman es un día sí, 2 días no, o sea, un día sí de toma, 2 días de descanso y al tercero vuelve a tomar. El de Statements, que son 5 días de toma y 2 días que no. Y también está el protocolo 1 a 1, que es un día de toma, un día no. Y así, bueno, consecutivamente. También yo he hecho quizás protocolos más así orgánico, como me voy sintiendo, pero por ejemplo, a mí me es muy cómodo el 1 a 1. Tipo, un día sí, un día no. Para mí es bastante equilibrado. Pero esto también depende de la persona. Si vas a empezar un protocolo de micro, y si nunca, primero es, si nunca hiciste, probablemente lo más conveniente sea hacer el de Fadiman, que es un día sí, 2 días no, para ver, y con una dosis baja, quizás de 0,2, o bueno, esto llegado al caso, evaluado cada persona, para ver cómo te sentís. Pero bueno, me parece bastante, a mí siempre me sirvió más y fue como bastante constante el de 1 a 1, pero bueno, eso depende de cada caso. Luego, días de toma y escucha corporal. Bueno, la toma de microdosis está bueno hacerla en ayunas. Generalmente, no sé, te levantás, tomás la micro y a los, diría 40 minutos, 1 hora de última ahí, comer algo, desayunar algo, pero liviano. O sea, es muy importante, ahora voy a hablar más adelante en la preparación, ¿no? En la alimentación, pero es muy importante no comer pesado esos días. No comer, no tomar la micro y clavarte unos huevos revueltos con tocino. ¿Por qué tocino? Con tocino. Porque no va a estar bueno, no va a estar bueno. Creo que va a ser bastante pesado. Bueno, lo ideal es que, por ejemplo, si nunca tomaste, que el primer día, no, por lo menos la mañana hasta el mediodía, que esté tranquilo el día, que no tengas actividades, para ver cómo recepciona tu cuerpo la micro, ¿no? Los hongos. La dosis correcta no interfiere el ritmo diario. Hay que estar muy atentos también a cómo nos sentimos. Vemos si nos genera mareos, falta de foco, si nos genera, no sé, náuseas, como estos síntomas corporales no tan copados. Está bueno escucharlo para, llegado al caso, hablarlo con la persona que te está acompañando y decirle, che, estoy tomando y no sé,
no me enfoco, me genera náuseas, no sé, me duele la cabeza. Bueno, ahí quizás haya que hacer algún ajuste en la micro. Por eso está bueno el registro, ¿no? Llegada, no sé, pero en la primera semana de toma. eh, Luego, que hacer ante molestias leves, bueno, esto, tomar registro y hablar con la persona que te dio las micros, que te está acompañando. Poder tener una comunicación fluida y abierta con esta persona que te está acompañando está bueno. Más allá de que hayan encuentros semanales, porque la idea es que pueda hacer algo particular y personalizado con vos y que estén ahí, es importante. El cuerpo como diga que nos está señalando. Puede haber sensaciones igual físicas o emocionales de molestia, sí, pero muchas veces no quiere decir que la dosis sea muy fuerte, o que te esté haciendo mal. Muchas veces es que te está señalando. ¿Qué te está señalando eso? Tipo, che, tomo y siempre que tomo, no sé, siento esto en el cuerpo. O me aflora esta emoción. Bueno, algo te está señalando. O sea, si persiste y cada vez son más negativos, ahí es cuando digo, che, bueno, habla con la persona que está acompañando, porque por ahí es la dosis. Pero muchas veces son cosas que nos está señalando el hongo, ¿no? La medicina. Es ahí donde tenés que escuchar y ver. Y quizás tomar registro, ¿sí? De esas cositas. Bueno, macrodosis. Macrodosis, como dije anteriormente, es una dosis más alta, que va de 2 gramos hasta, bueno, de 2 en adelante. Podría ser hasta 6, 8 gramos. Lo bueno es que la psilocibina no es una sustancia tóxica. O sea, es decir, vos podés comer 15 gramos de hongo y no te vas a morir. Quizás no la pases genial, sea muy fuerte, mucha info, pero no te vas a morir. No quiere decir que recomiende tomar esa cantidad, pero no es tóxica, lo cual es muy importante saber también. Dosis mayores comprende también una experiencia bastante más álgida, bastante más profunda, bastante más visual, emocional, sentida en el cuerpo. Es un viaje bastante más interesante y hermoso y transformador. La duración suele ser entre 4 o 6 horas, ¿no? O sea, hay un pico y después va bajando. Y bueno, durante todo el día vas a estar con este efecto, pero diría que una duración aprox de entre el primer momento de toma hasta que va bajando, ¿no? Un poco esto son unas 4 o 6 horas. Depende de la cantidad, depende de la persona esto. No es para todas las personas ni momento. Esto lo mismo. No es para todas las personas. Lo voy a tocar más adelante. Y bueno, más allá de que los beneficios de conexión con uno, con el entorno, me sale la palabra, desencriptar me sale, desencriptar emociones. Sacar emociones reprimidas. Más allá de que hay muchos beneficios generales, bueno, cada experiencia también es subjetiva. Es muy importante hacerlo en un marco cuidado, ¿sí? No con cualquier persona, ni tampoco solo, ¿sí? Que donde llegues a hacer la macro, que haya buenas referencias, que haya... a ver, ¿a qué me refiero con buenas referencias? ¿No? Hay mucho chanta para todo y para esto lamentablemente también, porque hoy en día está siendo utilizado en un montón de partes del mundo y está como muy comercial, por así decir, y es una paja. Entonces hay mucha gente que hace negocios con esto cuando no es un negocio. Para mí no es un negocio. Yo no me acerco a los hongos por negocio, ni en pedo. Entonces está bueno saber quién lo brinda, cómo lo brinda, en qué lugar, si está solo, si hay voluntarios. Nada, de todo lo que rodea, ¿no? A hacer un retiro de macrodosis en un lugar cuidado, quiénes, cómo van a llevar a cabo la ceremonia. Nada, es muy importante eso tener en cuenta. No hacerlo solo y hacerlo con alguien que realmente
cuide y te pregunte, te haga preguntas antes, que te conozca antes también para saber, más en particular, lo que venís a elaborar, quién sos, cómo estás, cómo te sentís, porque ahí también deriva lo demás, cómo va a ser tu experiencia, cómo se va a desenvolver. Eh, súper importante para la macro. Y para la micro también, pero la macro es más fuerte aún. Bueno, y como importante para la macro, el set y el setting. El set es cómo estamos nosotros, como lo interno. Cómo nos sentimos en ese momento, emocional, mental, físicamente, las creencias, este sistema de creencias que tenemos. No está bueno hacer una macro si estamos en un momento que no nos sentimos bien. O sea, digo, anímicamente, que no estamos bien, que estamos pasando quizás por un momento muy duro, no estamos muy estables. Por ejemplo, si estamos tomando alguna medicación también es importante, ¿sí? Pero bueno, más que nada, cómo poder sensar cómo nos sentimos para acercarnos a una macro, a una micro. Y digo, no está bueno acercarse a una macro, hacer una macro si nos sentimos, estamos en las últimas semanas, estamos muy movilizados, con un oleaje de emociones muy fuerte, o físicamente quizás no nos estamos sintiendo muy bien, tenemos pensamientos muy ansiosos. No está bueno porque va a aflorar todo eso, o sea, todo eso va a aflorar y quizás sea mucho más difícil de surfear y luego mucho más difícil de integrar. Por eso está bueno hacerlo lo más estable posible. Más allá de que un montón de veces uno se acerca con temas bastante revoltosos emocionales o vinculares, pero bueno, está bueno hacerlo tranquilo, acercarse tranquilo. El setting, por otra parte, es la parte externa, ¿no? El ambiente donde lo vamos a hacer, quién nos va a acompañar, la música que va a haber, que la música es muy importante, porque en una macro la música no solo acompaña, sino que va llevando por un montón de estados. Todo lo externo es súper importante cuando vamos a hacer una macro. Lo que había hablado anteriormente, bueno, el acompañamiento, en donde la música, cómo nos van a cuidar, ¿no? Cómo nos van a cuidar y contener, es súper importante. Y bueno, soltar las expectativas y el control, sí, totalmente. Ahí ven. Mucha gente se acerca esperando algo como, bueno, esto va a ser re transformador, y por ahí nada que ver. Les pasa algo totalmente diferente a lo que pensaron, o nada, esto, hay expectativas que después no se cumplen. Entonces, soltá un poco el control de las expectativas, porque ciertamente esto se trata de todo lo contrario. O sea, no vas a tener el control, las expectativas no nos sirven de nada. Y bueno, el cuidado reduce riesgos. La alimentación, súper importante. Cómo nos preparamos antes y después también. O sea, siempre, ¿no? La alimentación como sostén de vida, ¿no? Lo que consumimos, no solo por la boca, sino por los ojos, por todos lados, pero no. Lo mejor para empezar un protocolo de micro o una macro es sostener una alimentación lo más simple, natural y casera. ¿A qué me refiero? Eliminar en lo posible todo lo que es procesados, azúcar, refinados, harinas, estimulantes como tabaco, alcohol, marihuana, drogas, etc. Evitar procesados, estimulantes, evitar en lo posible carnes también. Carnes y lácteos, por lo menos si vas a hacer una macro una semana antes, no consumir. Si vas a hacer micro, esto de la alimentación debería ser sostenido durante este proceso, porque acompaña, o sea, el cuerpo está mucho más limpio, mucho más en equilibrio, no se siente pesado y va a acompañar todo el proceso y cómo nos sentimos de una mejor manera. Es preparar el cuerpo con esta alimentación es básicamente desintoxicar, desinflamar, ¿no? Quizás de todas estas procesados y mierdas que comemos a lo largo del día. Entonces, es preparar no solo la cabeza con el registro, ¿sí? Observación de por qué venimos, sino también preparar el cuerpo. ¿Y por qué lo digo? Porque también el cuerpo es súper sensible y me ha pasado con experiencias de micro, no sé si de macro, pero de micro, que
la menor quizás variación en mi alimentación o si fumás o si tomás algo, es como que totalmente es como que anula los beneficios de los hongos, de la micro, de la macro, es como que tapa totalmente todo. O sea, si tomo una micro y después me fumo una seca de porro, no sirve de nada, o sea, amigo, no va a pasar, no vas a sentir lo que, no va a pasar lo que estás buscando, va a ser como tapar nuevamente, así que es súper importante, los días de micro y no micro, acompañar la alimentación y en una macro, cuidar el cuerpo y después también es genial que se pueda sostener esa alimentación que uno se preparó, poder sostenerla lo más natural y casera posible, diría. A ver, yo no como carnes hace un montón de años, un montón de gente come carne, pero cuanto más natural sea, mejor. Cuanto menos procesado, menos refinado, menos harinas, menos azúcares, alcohol, etcétera, mejor. De perlas porque el cuerpo va a recibir todo de una manera más liviana y lo vamos a poder sentir de otra manera, quizás más útil. Pero hay que empezar a escuchar el cuerpo y la alimentación es de lo primero que hay que tener en cuenta cuando nos acercamos, ¿no? a estas medicinas, a estos procesos, a estas plantas, a los hongos, a todo. Salud general y seguridad. Bueno, acá es donde voy a ir tocando más, un poco más en profundidad lo de cuidados y riesgos, hablado anteriormente en micro y macro dosis. Es muy importante que cuando llegues, primero, la honestidad. La honestidad con quien vas a realizar las cosas te va a preguntar. Muy importante que pregunte. Historial físico, mental, de salud física, mental, perdón. Historial de salud física, mental, si tuviste alguna enfermedad, si estás tomando alguna medicación ahora, si estás o estuviste en algún tratamiento con psiquiatra. Medicación me refiero a tanto psiquiátrica como medicación, no sé, tenés diabetes, tomo. Todos los puntos son importantes saber. Porque, por ejemplo, si vos estás tomando alguna medicación antipsicótica o por A por B, ya después de un tiempo con psicólogo y psiquiatra, hay alguna estructura de psicosis, no está bueno hacer ni micro ni macro. ¿Por qué? Porque es un estado alterado de la conciencia. Si ya nuestra cabeza está revoltosa, los hongos va a quizás desestructurar un poco más todo e integrarlo, va a ser muy difícil y va a ser un padecimiento para la persona y va a ser contraproducente. Realmente va a ser contraproducente. Es súper importante. Así como también es muy importante la red de apoyo, que acá pongo importancia de la red de apoyo antes, durante y después. Red de apoyo me refiero a amigos, familia, psicólogo, que hacen a este cuidado tanto en el antes, en el durante y en el después para la integración de las cosas. Es súper importante contar con gente con quien hablar de esto, más allá de los registros que nosotros tomemos. Es muy importante para mí compartirlo con un otro, ¿no? Que haya una opinión objetiva, una mirada limpia del otro lado, que nos escuche, que nos acompañe en caso de ser necesario, porque todo esto es hacia la reducción de riesgos. También, por ejemplo, si hay algunas medicaciones de algunas enfermedades, por ejemplo, algunas medicaciones inmunosupresoras, si tenés alguna enfermedad autoinmune, que hay que ver en cada caso si estás apto o no para hacer una micro o una macro. No diría una macro si hay algo autoinmune, pero bueno, cada caso es particular. Por eso es súper importante también la honestidad. Es importante que te pregunten todas estas cosas. Si vas a hacer una macro, una micro, no te quedes con el gil que te da las cosas y listo. O sea, que te pregunte, porque realmente por ahí no te pregunta, vos no lo sabés de la desinformación y te hace mal. Y de repente te encontrás con más quilombos
físicos, mentales que con los que viniste. Y no, es una irresponsabilidad de la otra persona que te brindó, ¿no? El acompañamiento o que te brindó esta herramienta sin adentrarte en qué te está pasando a vos, en por qué venís, cómo te sentís, tenés alguna enfermedad, también muy importante, el historial de salud, no solo tuyo, sino también de tu familia, de tus ancestros. Por ejemplo, a mí me han preguntado a los retiros que he ido de ayahuasca, la primera vez que hice, me han preguntado si tenía, si había un historial de algún familiar con esquizofrenia. Porque también, puede como que sí, como que no. O sea, en mi caso, hubo un caso de esquizofrenia. Pero yo le dije a esta persona, sí, hubo un caso de esquizofrenia en mi familia, pero más allá de eso, yo ya he consumido hongos y no me ha pasado nada. Con lo cual, esto es muy particular. O sea, a mí no me... No me... No me hizo algo grave, ¿no? El uso de hongos o el retiro de ayahuasca mismo, lo que es uso de psicodélicos. Pero es muy importante que te lo pregunten, porque hay que tomar cada caso particular, no solo desde la salud, che, te va a hacer mal, sino también como empatizar un poco con el otro que viene, que está buscando una solución, una apertura en algo creativo, una respuesta, una mejora. Es muy importante que el otro se comprometa con vos y no solo brinde la herramienta así sin más. Cuando por ahí uno no sabe cómo manejarlo, cómo usarlo, qué nos va a pasar. Y por último, creo que es la integración. La integración de lo vivido, que es el después de la micro, el después de una macro, porque la experiencia no termina con el día de retiro o el protocolo de micro. Ciertamente se siguen movilizando cosas, siguen decantando cosas, seguimos de a poco uniendo cabos, semana a semana, mes a mes incluso. Es mucha información, es muy movilizante, y por eso es muy importante bajar a tierra. O sea, lo que llamo integrar es esto, poder bajar a tierra y unir cabos de las cosas, como que no quedemos acá en el aire, en la cabeza, como rumiando. Y parte de la integración que es bajar a tierra, tiene mucha relación con hacer actividad física, con estar en la naturaleza, con el movimiento, con actividades artísticas como palpables, la meditación también, terapia, si ya estás en un acompañamiento psicológico de perlas, la escritura, yoga, entre otras cosas. Todas estas herramientas y más, estos son como unos pares, pero súper importante para poder generar, o sea, realmente poder de alguna manera materializar, hacer tangible, ¿no? Todo esto, todas estas fichas que nos cayeron, toda esta información, todo esto revelador que sentimos, que vimos, que vaya tomando forma. Es decir, si de repente en la micro dije, no quiero fumar más cigarrillo. Bueno, terminada la micro es sostener eso. Y quizás sea complicado, y también parte de la integración es sostener eso y acompañarnos con herramientas, ¿sí? Ya sean esto mismo, actividad física, artística, terapia, escritura, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. La alimentación también, acá no lo puse, pero la alimentación es muy importante a la hora de la integración, ¿sí? Lo que comemos después, nuestro cuerpo está más sensible o estás escuchando más cómo te caen las cosas, las comidas. Así que está bueno no terminar una micro, una macro, clavarte una hamburguesa. Está bueno también acompañar con la alimentación, que es parte de la integración, ¿no? Es parte también de lo físico. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Si me olvido de algo,
se me dice, se me comunica y mi idea es poder, en base a estas diapositivas, ¿no? Y el documento que tengo, pronto poder hacer como una charla en vivo. También hay como, para que haya una ida y vuelta de preguntas que por ahí yo acá no toqué, o dudas que surgen, ¿no? Eh, Quizás de cada caso particular. Eh, Así que nada. Por último, algo que dije al principio es que los hongos no hacen el trabajo por nosotros, ellos abren una puerta, pero la transformación sucede día a día con nuestro actuar, con nuestras decisiones. Un uso consciente supone respeto y compromiso por esta herramienta y por uno mismo, que es lo más importante. Así que nada, me quedo con eso. Espero que haya sido claro, más allá de que todo tiene que ver con todo y muchas veces rondo y toco los mismos temas y hago mucho hincapié en el cuidado más que en... O sea, y todo lo que engloba el cuidado y cómo nos sentimos y el registro, más que qué voy a sentir, qué va a pasar, qué sé yo, porque esto es muy subjetivo. Los beneficios los sabemos, están por todos lados, los podemos googlear, pero está muy bueno tener info de cómo acercarnos y que sea de manera cuidada y responsable. Empezando por nosotros, ¿no? Porque si nosotros lo tomamos con respeto, el proceso que estamos haciendo, cómo nos acercamos, obviamente que nos va a interesar el respeto del otro hacia nosotros y el cuidado que tiene el otro a la hora de acompañarnos, ¿no? El compromiso. Así que nada, bueno, nos solemos luego y nada, seguramente haga más videos o cosas así. Hay dudas también con tema de tinturas madre, que es otro tema que haré, que me han preguntado mucho, que son quizás más cortos, no como esto, mucho más específico. Pero bueno, nada, espero que haya servido y eso.